Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Renzo Cavani, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en este video, siguiendo el curso virtual Postulación del Proceso, vamos a hablar sobre la estructura del proceso ordinario o proceso de conocimiento en primera instancia en el ámbito civil. Recuerden de que esto también puede servir para poder entender algunos otros procesos, digámoslo así, extra civiles como el laboral, contencioso administrativo, pero cada uno, por supuesto, va a tener sus particularidades. Esto va a depender de la ley y de las normas que específicamente lo regulen. Vamos entonces aquí. Ya hemos pasado por todos estos temas, como ustedes pueden ver. Les invito, por tanto, a que puedan revisar los videos anteriores del curso. Y con esto ya entramos aquí a lo que estamos listos. Muy bien. Cuando hablamos del procedimiento, hablamos de un conjunto de actos ordenados que apuntan hacia un acto final y que en gran medida tienen una finalidad que ha sido consagrada por el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico. Esta definición de procedimiento, por supuesto, aplica a muchísimos contextos, no solamente el proceso judicial, como ya lo hemos visto. Pero la particularidad del procedimiento, al menos lo que nos interesa aquí, es, en primer lugar, de que tiene un acto inicial y un acto final. Esto quiere decir de que el procedimiento no es eterno, siendo también un conjunto de actos sucesivos, comienza y debe terminar, aunque bueno, teniendo en cuenta algunos procesos judiciales que existen en el Perú, como dice el dicho, sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo ni cómo termina, y eso es un poco por problemas ya propios de nuestra cultura jurídica. Pero aquí me interesa mucho, visualizando el procedimiento como un acto que a su vez está compuesto por diversos actos que comienza en un determinado momento y termina en un determinado momento. Existen diversos elementos que deben ser analizados para que el procedimiento pueda encaminarse hacia ese acto final que ha sido previsto por las normas que regulan este procedimiento. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el proceso judicial, ese acto final es la sentencia mediante la cual se va a dar la razón a alguna de las partes. Sin embargo, eso no quiere decir de que el proceso de conocimiento en primera instancia ante tribunales civiles siempre termine mediante una sentencia. Nada que ver. Puede terminar mediante otro tipo de actos también. Por ejemplo, yo presento una demanda, tiene un defecto insubsanable y el juez declara la improcedencia de la demanda. Con la declaración de improcedencia de la demanda, sin siquiera correr traslado al demandado, el proceso en primera instancia ya terminó, concluyó. Justamente por eso es de que a partir de ahí se puede interponer un recurso de apelación para suscitar una segunda instancia. Hay muchas formas, por tanto, que el proceso de conocimiento en primera instancia tiene para poder concluir. El Código Procesal Civil le denomina conclusión del proceso. Ustedes pueden revisar el artículo 321 y 322 del Código Procesal Civil y ahí están enunciados diversos supuestos en que el proceso concluye. Sin embargo, cuando hablamos de el acto final como sentencia, o sea, como el acto mediante el cual se resuelve lo que el demandante está pidiendo, grosso modo, hay diversos elementos que deben estar suficientemente configurados para que pueda llegarse a esa sentencia y para que en todo caso el proceso pueda continuar. Aquí, por ejemplo, vemos de que esos elementos son condicionantes para que se pueda llegar válidamente al acto final. O sea, una sentencia podrá surtir sus efectos típicos, los efectos que el ordenamiento jurídico quiere, siempre y cuando estos elementos estén debidamente configurados. Estos elementos, pues, importan para poder conformar correctamente el procedimiento. Y esos elementos son analizados, son discutidos por las partes y el juez, y a partir de esa discusión es que se va a determinar si el proceso debe continuar o si no debe continuar. Pensemos ahora un ejemplo fuera del proceso judicial. Pensemos en el muy conocido procedimiento de RECA o recalificación en la PUC.
Si por lo menos nosotros podemos mencionar un elemento que debe estar correctamente configurado para que el profesor pueda tomar conocimiento del reclamo realizado por él o la estudiante respecto a su nota, un elemento, pensemos, este sería que la solicitud de recalificación sea escrita, porque oralmente no se puede. Eso dice el reglamento. Otra más, debe ingresarse la solicitud escrita por la oficina de notas, porque si ingresa por oficina de notas, no se puede llevar directamente al profesor o a otro órgano de la facultad. Tiene que ser por la oficina de notas. Y es la oficina de notas quien recién va a notificar vía mail al profesor o profesora para que resuelva el reclamo. Es un procedimiento muy sencillo, por supuesto. No es un proceso porque no hay contención. Pero ahí tenemos, por ejemplo, dos elementos que deben estar adecuadamente configurados, o sea, que sea por escrito y que se ingrese físicamente vía en la oficina de notas para que pueda haber una decisión. Nosotros podríamos, por ejemplo, comparar dos tipos de pronunciamientos que son bastante usuales en el proceso judicial. Por ejemplo, el poder es defectuoso y debe corregirse, dice el juez. ¿Qué es lo que ha hecho el juez? El juez ha analizado la demanda y ha detectado de que el poder o el documento en donde está el acto de apoderamiento es defectuoso, porque, imaginemos, no se le da al representante la facultad de poder demandar. Bueno, con ello, el juez lo que va a decir es, disculpen, pero este proceso no puede continuar hasta que no se resuelva este problema. Vean este otro pronunciamiento. Sí, dice el juez, el demandado realmente le debe al demandante y por tanto tiene que pagarle 1000. Bueno, este es un pronunciamiento completamente diverso. Está atendiendo a una cuestión completamente diversa. Ya no es más un requisito como el poder. Ahora está resolviendo propiamente la causa. Estos dos pronunciamientos son absolutamente diferentes entre sí y justamente la diferencia radica en lo que acabamos de ver. El primer pronunciamiento obedece a un análisis de estos elementos que deben estar presentes para que recién pueda llegarse a un pronunciamiento como este, que es justamente la resolución de la causa. Entonces, llamémosle, por ejemplo, a esta discusión sobre los elementos que deben estar presentes, etcétera, como un examen preliminar, si se quiere. Son cuestiones preliminares, de hecho, las que surgen, y son varias cuestiones las que pueden surgir en una primera fase del proceso para que luego pueda llegarse a este examen de fondo. A este examen de fondo, el término técnico se denomina mérito, y por tanto vamos a entender de que resolver el mérito o resolver el fondo del proceso, el Código Procesal Civil emplea la palabra fondo, la doctrina ya más técnica, por supuesto, suele hablar de mérito. Cuando hablamos de esto, entonces, vean que podemos tener tres tipos de variables. La primera es de que el juez le da la razón al demandante en todo lo que pide. Allí la fórmula que suele usarse en el Perú es fundada la demanda, o también el juez podría decir fundada la demanda en todos sus extremos. Otra alternativa es que el juez diga de que el demandante no tiene la razón en nada de lo que pide. En este caso la fórmula será infundada la demanda o también infundada la demanda en todos sus extremos. El término técnico es infundada o fundada o su antónimo infundada, como estoy diciendo. Esto lo vamos a ver con más detalle en los siguientes videos. La tercera alternativa, muy rápidamente, es de que el demandante tiene razón en parte, solo en parte, de lo que pide. En este caso la fórmula es fundada en parte la demanda o fundada en el extremo tal, o en todo caso infundada en los demás extremos, etc. Vean, por ejemplo, si ustedes desean ver, algo muy claro de esto son las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional concede, por ejemplo, la demanda en algunos aspectos, en otros no. Acá podemos ver, pues, algo de forma más gráfica, la estructura del proceso de conocimiento en primera instancia. Y esto es lo que les estoy mencionando. Hay una primera fase, la fase postulatoria. ¿Recuerdan el primer video? No, exactamente es esto.
Hablar de postulación del proceso implica también poder hablar de una fase, una primera fase, llamémosle fase 1 si quieren, en donde va a haber la demanda, el autoadmisorio. Por supuesto que el juez podría no admitir la demanda, sino rechazarla o declararla improcedente. Si es que hace esto, el proceso de primera instancia terminó. Luego pasaría a una segunda instancia, como les acabo de explicar. Luego del autoadmisorio, lo que ocurre es el emplazamiento, o sea, se notifica al demandado diciéndole: hey, te han demandado, esta es la demanda, estos son los anexos y yo la he admitido. Tienes tanto plazo para poder contestar la demanda o dar una respuesta. Este plazo está evidentemente fijado en la ley. El juez no otorga ese tipo de plazos. Puede otorgar otros, pero este tipo de plazos no. ¿De qué depende? Depende de qué tipo de proceso de conocimiento. Puede ser un proceso de conocimiento muy largo, abreviado o sumarísimo. Depende. Eso está en el código, no lo vamos a ver en su momento. Pero además de contestar la demanda, el demandado también puede oponer unas ciertas defensas preliminares. Esto de acá tiene todo que ver con lo que habíamos mencionado antes. Estas defensas preliminares normalmente son defensas que están dirigidas a cuestionar la correcta conformación de la demanda. Se podría decir, por ejemplo, que hay problemas en el poder, se podría decir de que hay problemas en la capacidad procesal, lo veremos luego, hay problemas en la competencia también, por ejemplo. Todo esto el demandado puede decirlo, puede defenderse de muchas maneras. La contestación de la demanda propiamente es una defensa de mérito, aunque como veremos también en su momento, se pueden oponer defensas preliminares. Esto tiene una explicación, lo veremos luego, pero fundamentalmente cuando uno contesta la demanda está oponiendo una defensa de fondo, o sea, está dando razones por las cuales la demanda debería ser declarada infundada, o sea, para que el juez le dé la razón al demandado y por tanto no le dé la razón en nada de lo que pide al demandado. Luego de que se presenta la contestación de demanda, dentro del plazo, por supuesto, el juez va a sanear el proceso o, en todo caso, podría nuevamente concluirlo declarando improcedente la demanda. Si es que el juez declara el saneamiento procesal, es porque no hay ningún problema en la configuración de la demanda o, en todo caso, si es que hubo algún problema, este ya se subsanó o ya se resolvió. Y si es que ya se resolvió, entonces se puede pasar a la segunda fase del proceso, que yo la he bautizado como fase instructorio-decisoria. Esto, por cierto, no está en el Código Procesal Civil. Este término no lo está, pero creo que es un término que puede explicar bastante bien de lo que se trata. Aquí justamente tenemos una fase estelar de esta nueva fase, que es la fijación de puntos controvertidos, FPC, y saneamiento probatorio. Aquí es donde se delimita el objeto litigioso del proceso, donde se organiza la causa. El término empleado por el CPC es este de aquí, pero en su momento nosotros vamos a ver qué es lo que significa exactamente organizar la causa. Es un momento muy importante en el proceso. Luego habrá la audiencia de pruebas, puede no haberla, por supuesto, hay ciertas circunstancias por las cuales no la habría. Si es que no hay que actuar ningún medio de prueba, por ejemplo, no habría audiencia de pruebas, pero normalmente hay. Y aquí es donde va a haber un debate sobre fundamentalmente las pruebas. Aquí se pueden, por ejemplo, cuestionar testigos, los peritos exponen, etc. Y luego de la audiencia de pruebas se va a llegar a la sentencia de primera instancia. Ahora, hay razones por las cuales el juez podría, en la sentencia, o mejor, en vez de sentenciar, podría declarar improcedente la demanda. Ustedes podrían decir, no puede ser, después de haber pasado tanto tiempo, el juez puede declarar la improcedencia de la demanda en la sentencia, o mejor, en vez de sentenciar, porque si declara improcedente la demanda, el juez no está sentenciando, está expidiendo un tipo de resolución en donde declara la improcedencia de la demanda. Ojo aquí, ojo. Esta posibilidad está prevista en el artículo 121, párrafo tercero. Les invito a que lo miren allí, porque en realidad es un problema, pero no hablaré de esto ahora. ¿Qué pasa luego de que se emite la sentencia, sea a favor del demandante o del demandado? Lo que ocurre es fundamentalmente esto de acá, que les menciono aquí. Contra esta sentencia puede formularse un recurso. Este recurso solamente es el recurso de
apelación, salvo el caso muy raro del artículo 361 del CPC, que les invito a que lo lean, a ver, para que vean qué es lo que se puede hacer en vez de plantear apelación. Esto depende, por supuesto, de la interpretación que ustedes tengan. Con esto se inaugura la segunda instancia, pero, por cierto, esto no quiere decir de que solamente aquí pueda haber el recurso de apelación, no. Pueden haber recursos a lo largo de todo el proceso. ¿Y de qué va a depender? Depende de lo que estemos impugnando. En algunos casos habrá recurso de reposición, es el artículo 362-363 del CPC, y en otros casos habrá el recurso de apelación, que está regulado un poco más adelante. Pero este no es un curso de teoría impugnatoria, por tanto, no vamos a hablar sobre esto. Espero que les quede claro. Para poder terminar ya, algunas cosas. En primer lugar, este esquema que hemos visto es un esquema posterior al decreto legislativo 1069 del 2008. Antes de este decreto legislativo, teníamos un proceso civil regulado por audiencias. Por lo menos había dos audiencias más que la audiencia de prueba. Una, la audiencia de fijación de puntos controvertidos y saneamiento procesal y además saneamiento probatorio. Y en otro, y además teníamos la audiencia de conciliación. ¿No? Y para terminar, tengan en cuenta que este esquema, el que les he mostrado, es antes del decreto legislativo 1069. Este decreto legislativo se dio en el 2008. Antes, ¿qué teníamos? Teníamos, además de la audiencia de pruebas, teníamos la audiencia de conciliación, en donde el juez invitaba a las partes a que concilien, a que se pongan de acuerdo. Si esto no funcionaba, se iba adelante a una nueva audiencia de saneamiento procesal, de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, en donde se organizaba la causa oralmente. Y luego de esto, recién teníamos la audiencia de pruebas. Se modificó por razones X, aunque era un proceso que realmente era un poco largo, porque lo que demora mucho es la programación de audiencias. Esto parecería de que se hace en el intervalo de una semana. Bueno, fuese que era así, pero no, eran intervalos de meses los que había entre audiencia y audiencia, y había audiencias que en realidad podían suprimirse. Eso fue lo que se entendió en esta reforma, en el contexto de las reformas para implementar el TLC. No sé qué tiene que ver el TLC con esto, pero en fin, estaba ahí. Y luego es que tenemos el esquema que les he mencionado. Esto es algo que también le insisto que tengan que tener en cuenta. Solo se produce si hay actuación de medios de prueba. De lo contrario, tenemos el juzgamiento anticipado del proceso. Miren su artículo 473 del Código Procesal Civil. Ahí también hay un supuesto más que tiene que ver con la rebeldía, que no lo explicaré por ahora. Ahora, esto es importante. El modelo de litigación oral es una iniciativa que surgió del propio Poder Judicial, en Arequipa concretamente, y luego se ha extendido a otros distritos judiciales, como Lima, por ejemplo, en donde lo que se regula dentro del esquema que les he mencionado es una audiencia preliminar. Una audiencia que sustituye de alguna manera la antigua audiencia de conciliación y, sobre todo, la audiencia de fijación de puntos controvertidos y saneamiento del proceso. Esto se ha visto conveniente para que se pueda concentrar la mayor cantidad de actos, al punto tal de que en la audiencia preliminar también se puede discutir sobre la improcedencia de la demanda, por supuesto, porque se discuten sobre el saneamiento. No tengo mucha experiencia de cómo es que se está realizando hasta ahora. Algunos colegas míos han dicho de que funciona, otros han dicho de que no funciona, porque de nuevo es el problema de que se programan audiencias para mucho después, lo cual sí que es un problema, y esto ya es un problema de recursos del Poder Judicial, de recursos humanos, recursos materiales, etc. Esto ninguna ley lo va a poder resolver. Pero en todo caso hay que tener presente de que la audiencia preliminar en este modelo de litigación oral, el link para que ustedes puedan revisar los documentos, se los cuelgo aquí abajo en la descripción para que lo puedan mirar, plantea una audiencia adicional con la idea de que puedan comprimirse la mayor cantidad de actos. Ha trascendido, por ejemplo, en noticia el año pasado de que un juez declaró la infundabilidad de la demanda casi inmediatamente, echando mano de este modelo de litigación oral. Hay que tener en cuenta, por cierto, de que este modelo no sustituye al Código Procesal Civil, porque la única forma de sustituir lo que está regulado por el CPC solamente es vía modificación de ley. Esto no lo puede hacer una resolución administrativa del Poder Judicial. Entonces, en aquello que sea compatible con el CPC, se puede aplicar este modelo de litigación oral. En aquello que no sea compatible, simplemente ni siquiera debe ser tomado en cuenta.
Y finalmente, también les invito a que revisen el proyecto de reforma del CPC, también les cuelgo la descripción abajo. Es un proyecto, por cierto, en el cual yo formé parte y les puedo decir de que es un proyecto que ha sido mejorado sustancialmente, pero esta nueva mejora todavía no ha sido divulgada. En algún momento después del coronavirus seguramente lo será. Pero este proyecto de reforma también plantea propiamente una audiencia preliminar, pero mucho más regulada y creo yo, mucho mejor regulada que lo que está planteado en la resolución administrativa de las instancias de gobierno del Poder Judicial. Les invito a que lo miren para que vean qué es lo que se ha pensado respecto de la famosa audiencia preliminar. Teniendo esto en cuenta, mis amigos y amigas, yo he terminado este video, espero que les haya servido, espero que les haya gustado también. No se olviden suscribirse a mi canal para que puedan ver los videos anteriores y para que estén permanentemente en contacto y también para que puedan recibir antes que nadie los nuevos videos que voy a ir colgando en estas próximas semanas y meses. Que les vaya muy bien, un abrazo para todos.